Listo. Buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Castro. Vamos a estar hablando hoy un poco acerca de lo que sería análisis predictivo con SQL Server. Si tienen alguna duda, pregunta sobre el tema, me la pueden hacer ahora, o si la tienen después, digamos que les interese el tema y quieran profundizar, me pueden escribir por correo electrónico. Si a ustedes les interesa todo lo que sería minería de datos, estadística, clustering, reglas de asociación, todas esas diferentes detalles, tengo bastantes recursos. Entonces, lo que vamos a ver ahora es una introducción a ciertos conceptos y unos demos bastante directos en SQL Server y también con Excel, que eso es lo que nosotros tenemos. El tema es bastante interesante, un poco largo, pero tenemos diferentes recursos. Si quieren profundizar, digamos, sobre el tema, primero, todo lo que sería la presentación que estoy utilizando en este momento ya está publicada en slideshare.net/castrem, ya la pueden descargar. También, si les interesa todo lo que sería minería de datos, que sería la parte inicial de este tema, pueden entrar ahí a YouTube, Eduardo Castro M, y buscan minería de datos, y ahí les aparece toda una presentación ya con conceptos y demos precisamente hechos, ya sea con el add-in de Excel o con SQL Server directamente. De hecho, este es el video. El día de hoy lo que vamos a estar viendo son una serie de fundamentos, demostraciones y recursos que ustedes pueden tomar adicionales sobre el tema. Y aquí vamos a ver algunas definiciones para poder sentar, digamos, ya que es una charla de principios. Entonces tenemos que empezar bien con todo lo que serían las definiciones teóricas de minería de datos. Primero que todo, la minería de datos, su idea principal desde que fue generada es poder ayudar en la toma de decisiones. También está relacionado, pero no es de la misma, no son los mismos algoritmos, que serían el machine learning o el aprendizaje automático, que de hecho ahora Microsoft ya lo puso como un servicio dentro de Windows Azure. Entonces sería el machine learning. Entonces pueden empezar a utilizarlo. Y acá lo que nos lleva el día de hoy es precisamente estos temas. Tenemos la minería de datos, y vean de que relacionado con minería de datos está el análisis predictivo, y también está todo lo que sería el modelaje del análisis predictivo. Dentro de esto vamos a hacer bastante énfasis en todo lo que sería el modelo y más que todo en los algoritmos, porque la herramienta, como vamos a ver en el demo, que el demo es muy rápido, es muy sencilla de utilizar. Lo complicado es entender el algoritmo y saber para qué sirve y cuándo sirve en un caso y cuándo se aplica o no. Eso es lo más importante. Dentro de todo lo que sería el análisis predictivo, digamos, lo que se ha dado es de que se ha dado una tendencia a empezar a utilizar estas herramientas. A pesar de que estos son algoritmos que existen de hace más de 20 años, es hasta ahora que ya se están empezando a aplicar y se ha aplicado un poco más, porque antes esto estaba restringido a software especializado. No sé si alguien ha utilizado SPSS, uno de estadística, dos personas, digamos, de estadística. Muchos de los algoritmos que ahora están implementados en SQL Server antes eran prácticamente solo de SPSS. Por ejemplo, el famoso ARIMA, vamos, estaba solo ahí. Ahora ya podemos tenerlo aquí dentro de SQL Server. Aquí nos dice que las aplicaciones analíticas se espera, según Gartner, que utilicen capacidades predictivas de alrededor de un 30%. De hecho, si ustedes siguen todo lo que sería la stack de BI de SQL Server,
y de la nube, como lo que sería Power BI, que es la oferta de Microsoft en la nube. Ya hace la semana pasada se le agregó la capacidad de predicción. Entonces, cada vez que ustedes crean un gráfico en Power BI donde se muestra una tendencia, ustedes les pueden decir prediga y ellos van a intentar de aplicar el algoritmo que mejor se ajuste a sus datos para poder predecir alguna tendencia. Entonces eso ya es un ambiente ya directo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Prácticamente ha resurgido todo lo que sería el análisis predictivo porque tenemos grandes cantidades de información, ya hay capacidades, por eso les preguntaba si habían utilizado algoritmos de este tipo, porque consumen muchos recursos de CPU. Pero ahora con las máquinas que ya tienen tantos CPUs, entonces ya es bastante rápido poder correrlo en una máquina normal. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Ha pasado de que nosotros queremos poder mejorar y poder tratar de entender los diferentes volúmenes de datos y tratar de encontrar patrones. Esa es una de las opciones que nosotros tenemos acá. Y ha surgido un concepto que espero que ya lo hayan visto, que se llama el científico de datos. El científico de datos es una combinación que se está dando cada vez que hablamos ahora de data analytics, vamos, que sería análisis de datos, cada vez que hablamos de análisis de tendencias, estamos hablando aquí de análisis predictivo. No estamos hablando de utilizar una herramienta, sino que estamos hablando de un rol que ha surgido. Si nosotros vemos acá, el rol que está surgiendo sería el data scientist, vamos, el científico de datos, donde lo que se hace es combinar diferentes campos, tales como lo que sería matemáticas, estadística, ingeniería de datos, reconocimiento de patrones, aprendizaje avanzado y visualización. Así como, vean que ahí el modelado de la incertidumbre. Entonces, ¿qué es lo que está surgiendo ahora? Cuando nosotros hablamos de un proyecto que ustedes tengan de análisis de datos, que sería Business Analytics, Data Analytics, que sería análisis predictivo, cualquiera de esas, lo que hay es un equipo, donde usualmente el equipo está conformado por personas que saben de los datos, que sería que manejan los datos, las personas que manejan la herramienta, en este caso SQL Server, pero también tenemos personas que están especializadas, en este caso, del área de estadística y matemáticas, para poder saber aplicar cuáles son los algoritmos dependiendo del patrón que queremos identificar y poder analizar los datos. Porque lo que pasa es de que cuando hablamos de análisis predictivo es precisamente poder aplicar diferentes técnicas de matemática y de estadística, así como de aprendizaje, como que serían redes neuronales, para poder tratar de descubrir patrones. Entonces, lo que nos hace, como lo vamos a ver en el demo, en las herramientas de Microsoft, es que esa parte se automatiza, es muy sencillo de utilizar. Como les dije anteriormente, lo más complicado es saber qué algoritmo que aplica, cuál es el algoritmo que aplica dependiendo del problema que nosotros queramos establecer. Ahí es donde nosotros tenemos que específicamente concentrarnos en todo lo que sería el modelaje predictivo, en donde nosotros queremos poder primero crear, una vez que hemos establecido el algoritmo y hemos escogido el algoritmo, poder determinar un modelo que sea aplicable a nuestros datos y que sea del mejor ajuste, en donde nosotros, para poder predecir datos o tratar de identificar tendencias, que sería lo más adecuado, vamos a tener diferentes opciones. Dentro de esas opciones vamos a tener que evaluar cuál es la que mejor se ajusta al comportamiento de los datos. Y también aceptar que hay datos que son impredecibles. Hay patrones que no se pueden detectar, hay datos que no tienen patrón, entonces no se puede aplicar ninguno de estos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Vean que aquí viene toda una evaluación, donde tenemos análisis predictivo dentro de lo que sería la área de minería de datos. Vamos a pasar acá. Y precisamente, ¿qué es lo que nosotros queremos tener? Dentro de lo que vamos a ver acá es, otra vez enfocarnos, tenemos el análisis de diagnóstico, que sería, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que estuvo pasando con nuestros datos? Prácticamente ahí lo que tenemos es
Inteligencia de negocios. La inteligencia de negocios casi siempre viene a decir, recuerden, los datos, los data warehouse son repositorios históricos. O sea, esos datos ya pasaron. Entonces, lo que yo me sirven es para analizar qué ha pasado dentro de mi empresa. El análisis predictivo es tratar de poder aprovechar esa información que está ahí y de alguna forma aplicar alguna técnica que sí es posible detectar un patrón que me permita identificar una tendencia que pueda aplicar para que si yo vea el resultado. Lo más sencillo que sería es tratar de aplicar o predecir las ventas, o por lo menos determinar una tendencia que fácilmente no es detectable por un humano. Aquí es donde entramos con el poder computacional, por eso es que están ahora ofreciéndole el Machine Learning. Vamos, usualmente, como se utilizaban estas herramientas existen desde hace, como les dije, 20, 30 años, pero en esos campos se hacían cálculos manuales, o después cálculos asistidos, o cuando estaban haciendo los analistas de datos, empezaban a ver los datos y ellos mismos detectaban la tendencia. Pero ahora son tantos datos que son difíciles de analizar. Entonces imagínense que no están analizando 10 registros, sino que van a estar analizando, de tratar de detectar un patrón en una base de datos que tenga 800 millones de registros. Entonces ahí sí ya necesitan herramientas que me permitan poder aplicar. En este caso, tenemos aquí una estadística de análisis predictivo, que es cuándo es que se agrega análisis predictivo a los proyectos de BI, ven que son relacionados, se tiene retorno sobre la inversión, en este caso de un 145%. ¿Cuándo es que se puede aplicar los patrones comunes de análisis predictivo? En este caso, existen ya empresas que están aplicando estas herramientas, como lo que sería detección de fraude. La detección de fraude en las tarjetas de crédito, supongo que a ustedes les tendría que haber pasado en algún momento de que ustedes tienen una tarjeta de crédito y tienen ya un patrón de compra que ha sido detectado. Ya se ha aplicado un patrón de compra sobre lo que ustedes, cómo utilizan esa tarjeta de crédito. En el momento que se rompe ese patrón, es que se dispara una alerta de posible detección de fraude. Entonces, esos son algoritmos que están corriendo constantemente sobre todas las operaciones. La clasificación de crédito, en este caso, de hecho ahora vamos a ver un pequeño ejemplo, que es precisamente cómo yo puedo determinar si una persona es sujeta a crédito o no, antes de que ingrese con un analista de crédito. ¿Con base en qué? Con base en la información de perfil de esa persona. Usualmente ahora todas las bases de datos son compartidas. Entonces casi todas las instituciones financieras de alguna u otra forma comparten información o se obtiene información de un perfilado del cliente. En la mayoría de las empresas hay, de hecho en Estados Unidos hay 2 empresas que se dedican a eso. Ustedes han visto lo que se llama el Credit Score de Estados Unidos. Entonces igual ya en todos los países de Latinoamérica existe eso. Entonces podemos determinar esa clasificación de crédito, que es determinar cuáles son las variables que más influyen en determinar si alguien es sujeto a crédito o no, y con base en la información que yo ya tengo el caso de establezco un patrón y ahora quiero predecir un nuevo conjunto de personas que van a ingresar si son sujetas a crédito o no. Entonces, que sería como una parte de la recomendación que da el software. Aquí es donde vemos ya toda una metodología, que eso es importante, que dice, primero, ¿qué es lo que quiero predecir? Vamos, tengo que tener una meta. Esto no es como quien dice, tengo todos los conjuntos de datos, ahí la base de datos, y ahora voy a empezar a aplicarle todos los algoritmos a ver qué aparece. O sea, que tal vez ahí por suerte me aparece algo. No, yo tengo que saber qué es lo que quiero hacer. Quiero detectar un patrón de crédito, quiero detectar los mejores clientes, cuáles son mis clientes estrella. Tengo que saber esto. ¿Para qué? Para saber qué algoritmo aplicar. Establezco mi objetivo y desarrollo toda una solución. Aquí hay algo interesante que es el ciclo de desarrollo de este tipo de datos, como lo que sería, primero, lo más importante, obtener los datos, y esta etapa es bastante importante, que sería explorar los datos.
Explorar los datos es precisamente poder hacer un análisis. Vean que ya, como le estaba diciendo, si esos datos son predecibles. Es difícil poder hacerlo, pero en este caso, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Hay datos que sí se pueden o se aplican a tener cierto comportamiento, pero hay datos que son completamente aleatorios. Entonces, cuando los datos son completamente aleatorios, ¿qué es lo que pasa? O sea, son patrones son datos que no tienen relación de uno con otro. Ahí empezamos a todo lo que serían las fórmulas que les estaba mostrando aquí, que son las correlaciones. Entonces, si no hay correlación entre los datos, no hay forma de predecir, entonces no podemos aplicar nada. Entonces, de entrada tenemos que hacer esto. Usualmente, ¿en qué se apoya uno esto? Se apoya en otras disciplinas que no sean de informática, que usualmente son las personas que han estudiado, ya sería de la parte de estadística pura o matemática pura, que se han especializado en ese tipo de opciones. Una vez que yo tengo esto, preparo los datos, hago un entrenamiento para pruebas, y aquí está lo importante, elegir el algoritmo. ¿Qué algoritmo voy a estar haciendo? Pruebo, despliego y monitoreo. Y es un ciclo constante porque los datos podría ser que en cierto momento tienen un patrón y después ya no tienen ese patrón. Aquí tenemos lo que sería la etapa de diseño, etapa de procesamiento. Vean que ahí ya tenemos la minería de datos y los datos para que podamos predecir. El ejemplo que teníamos aquí, que es el problema general, que sería, queremos predecir todo lo que sería las tarjetas de crédito, si se aplica o no. ¿Qué es lo que hacemos? El problema empresarial es ese. Vamos a ver si primero recolectamos los datos, saber si esa información está disponible. Vamos a tener que determinar cuál es el modelo que se puede aplicar y elección del algoritmo. En este caso podríamos hacerlo con Excel, podríamos hacerlo con SQL Server, podríamos hacerlo con SPSS, podríamos hacerlo con SAS, que sería la exploración del dato y el modelo. Una vez que está hecho, lo podemos implementar ya dentro de SQL Server. Podemos utilizar herramientas de terceros para detectar el modelo y lo implementamos con SQL Server. Eso es una opción completamente válida. Hacemos esto, implementamos el modelo y después estamos monitoreando cuál es el comportamiento de ese modelo, si todavía me sigue prediciendo bien los datos. Existe una serie de definiciones que ustedes tienen que saber, como lo que sería, que es una variable, que son los datos que vamos a estar estableciendo, los atributos que vamos a estar analizando, el soporte, que sería, eso es importante, que sería support, que sería, dado un patrón específico aplicado a un conjunto de datos, saber el porcentaje de casos que son de verdad predichos por ese modelo o por ese algoritmo. Ese es el soporte. Después tenemos el overfitting. El overfitting es donde la idea es que nosotros podamos tener un conjunto de datos, detectar un patrón y después poder aplicar el algoritmo que más se ajuste a esa detección de patrón. Esa es la idea general. El problema que hay es cuando para poder generar el modelo se generan demasiados casos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El caso de training, el caso o los datos de entrenamiento son más que los datos que yo voy a utilizar para predecir, para probar el algoritmo. Entonces, no queda muy bien especificado. La matriz de confusión es una tabla donde se muestra los valores pronosticados y su precisión. Ahorita lo vamos a ver. Igual lo que sería el cross-validation en diferentes modelos. En este caso, desde el punto de vista de SQL de Microsoft, tenemos dos herramientas específicas que nos ayudan a esto. La primera herramienta de minería de datos sería con SQL Server. Desde SQL Server 2005 ya Microsoft incluye algoritmos de minería de datos y algoritmos de análisis predictivo. Y además se incluye con un add-in para Excel. El add-in para Excel ha evolucionado. La primera versión era solo para 32 bits. Ahora ya existe para 64 bits. Entonces la idea es de que nosotros podemos utilizar cualquiera de estos. ¿Dónde podemos utilizar el análisis predictivo? Aquí, ejemplo, identificar los clientes más probables para el producto X. ¿Cuáles son los clientes que están interesados
en, esa, en ese producto. Determinar cuáles son las diferentes opciones. Por ejemplo, ahí puede aplicar diferentes algoritmos que ahorita los podemos ver. Por ejemplo, los árboles de decisión que tenemos aquí. Podemos aplicar todo lo que sería redes neuronales, Bayes-Based. Análisis de ganancia. Del análisis de ganancia, todos estos son conceptos que están dentro de la minería y análisis de SQL Server, donde podemos determinar cuáles son el porcentaje de casos que son acertados obteniendo un algoritmo determinado. Segmentación de clientes. En este caso, ¿cómo lo puedo utilizar? Yo puedo venir, obtener una base de datos de clientes ya existentes, viene otro cliente y con base en los atributos que ya existen puedo clasificar ese cliente. En este caso, ¿por qué me sirve eso? Me sirve para saber qué productos le puedo ofrecer, específicamente en un banco. Dentro de SQL Server tenemos diferentes opciones, que sería minería de datos en SQL Server o con el add-in para Excel. Y también lo podríamos hacer con el SQL Server Data Tools. Aquí es donde viene el detalle que le estaba diciendo, que era específicamente de cuál es el algoritmo que yo tengo que utilizar. En este caso, clustering, vean, estas son las diferentes familias de algoritmos que podríamos tener. Sería clustering para poder generar grupos de usuarios, clasificar los usuarios con base en un atributo, regresión para poder hacer diferentes tipos de predicción, que sería en este caso, diferentes opciones, ya sería regresión lineal, que es el más famoso, o podríamos tener reglas de asociación. Acá tenemos la historia de SQL Server con las diferentes opciones. Vean que se incluye Analysis Services. ¿Por qué se incluye siempre Analysis Services? A pesar de que en Excel yo tengo el add-in para minería de datos y para forecast, muchos de los algoritmos están en el server. Entonces, Excel es un cliente. Entonces, muchas de las opciones, si ustedes después se dan a la tarea de querer hacer un ejercicio de predicción, lo primero que les va a solicitar el add-in es de que les den una conexión a un Analysis Services. ¿Para qué? Porque el Analysis Services es el que tiene el algoritmo que va a aplicar. A pesar de que yo lo escogí en Excel. Ese es el detalle. Aquí tenemos todo lo que sería ya una especificación de los árboles. Lo voy a pasar acá porque ya aquí lo tengo más especificado. Por ejemplo, cuando yo estoy trabajando con todos esos algoritmos, tengo las redes bayesianas. En este caso se utiliza para poder clasificar a un grupo de datos. Árboles de decisión, precisamente me sirve para clasificar regresión y asociación. Si quiero hacer proyecciones, tengo lo que sería la regresión lineal. Dentro de la regresión lineal, esto sí cambia de versión de SQL Server a SQL Server. ¿Por qué? Porque en las primeras versiones de Analysis Services se incluía la regresión lineal estilo Microsoft. Ya después se empezó a utilizar otros algoritmos de regresión lineal que ya estaban más ajustados a las herramientas de estadística. Tengo las redes neuronales, que igual me sirve para poder hacer clasificación y regresión. Tengo la regresión logística, igual lo que sería el clustering para poder segmentar a los clientes. Algo que es importante, que fue introducido en todo y mejorado en el SQL Server 2008, que esto es importante, que serían las series temporales. Las series temporales lo que me permiten es, dado un conjunto de datos, poder determinar algún patrón, poder determinar incluso la estacionalidad de esos datos y con esa información poder proyectar y generar una función matemática que me pueda permitir tratar de proyectar los datos. Entonces, esas son las series temporales de tiempo de SQL Server. Si aquí lo vemos, si yo quiero estimar, que sería el caso de predicción, yo podría utilizar diferentes opciones, que sería árbol de decisión, regresión lineal, regresión logística o redes neuronales. Si quiero hacer el forecast o proyección hacia el futuro, utilizo las series de tiempo. Vean que eso es lo que yo les decía, digamos, el SQL Server les da una serie de algoritmos. Después ustedes tienen que tener un
problema de negocio. Una vez que tienen ese problema de negocio, tienen que saber de qué tipo es ese problema de negocio para poder elegir el algoritmo. Y después, una vez que pudieron elegir la familia de algoritmos, empiezan a probar cada uno de esos algoritmos, a ver cuál es el que más se ajusta o les ayuda más a ajustarse al modelo que ustedes tienen. Vamos, esa es la idea que hay detrás de todo esto. Si quieren, digamos, si algo a ustedes les interesa todavía profundizar mucho más en todo lo que sería minería de datos, este es el libro, como que dice, bastante utilizado. Hay varios, pero este es bastante utilizado en diferentes universidades, que les da lo que sería conceptos y técnicas directamente de minería de datos. Y les explica a detalle el fundamento matemático, que eso es importante poder conocer. El fundamento matemático y las asunciones, o lo que asume cada uno de los algoritmos. ¿Por qué? Porque todo ese conocimiento ya fue implementado en la herramienta. Y en la herramienta es tan sencillo como decir, aplique un algoritmo. Pero yo tengo que tener el criterio para poder saber que ese algoritmo de verdad aplica a mi conjunto de datos. Ese es el peligro que yo podría tener. ¿Qué pasa si yo aplico un algoritmo a mi conjunto de datos y ese algoritmo no es adecuado para ese patrón de comportamiento de datos? La herramienta me da resultados, pero ¿qué pasa con ese resultado? No tiene sentido. No va a tener sentido. Este es solo un ejemplo de los diferentes tipos de fundamentos que se van a encontrar en ese libro, que explica cada uno de los casos. Se analiza prácticamente acá, digamos, hay casos que son muy fáciles de poder predecir, donde hay todo un patrón, como este. Lo ven aquí, este gráfico. De una vez ustedes me pueden decir, ahí hay una tendencia. ¿Cierto? Es bastante sencillo. Eso era cuando yo tenía un conjunto de datos limitado, en este caso 1000. Cuando ya tengo 800 millones, 700 millones, 1000 millones de registros, ya es un poquito más difícil poder detectar esto. Entonces, ahí es donde ya empiezan a aplicar este tipo de técnicas. Acá también yo puedo detectar que hay un patrón, ¿cierto? Incluso hay una estacionalidad ahí. Entonces, es muy distinto el algoritmo que puedo aplicar acá, que vean que es lineal. ¿Lo ven? El comportamiento de los datos a este algoritmo. ¿Qué pasa si yo le aplico regresión lineal simple a este conjunto de datos? ¿Cómo me daría la línea de proyección? Él trataría de mandarle una línea aquí. Entonces, ¿qué pasó con ese algoritmo? Regresión lineal simple. No me sirve. Necesito otro tipo de regresión lineal que permita curvas y que permite establecer estacionalidades. Entonces, ven que ese es el patrón de ajuste. Igual acá, es bastante sencillo poder determinar, casi que es lineal. Y en estos ejemplos está difícil, ¿verdad? Ahí el del centro, ¿verdad? El del centro, ahí ya no aparece regresión. Lo que podría tratar ahí es de aplicar clustering para poder determinar cuáles son los atributos que más relacionan y poder clasificar a un conjunto de datos. En este caso hablamos de clientes. Entonces, ¿cuáles son? Y ya después que los he clasificado y he determinado cuáles son sus atributos, cuando viene alguien más, yo puedo saber, y entonces yo puedo decir aquí, me dio un clúster acá, lo tengo más adelante. Ven, me dio un clúster acá, y yo puedo determinar cuáles son los atributos comunes que tienen estos. Y yo podría decir, mira, estos siempre pagan su préstamo. Y los key influencers de esos son estos. Entonces, cuando alguien viene nuevo, ¿qué es lo que pasa? Si me lo clasifica en este grupo, que siempre pagan los préstamos, okay, está bien. Pero si me clasifica en ese otro grupo, que tiene ciertos atributos que siempre cuesta cobrarles, ya tengo que poner un poquito más de análisis. Y el nivel de riesgo aumenta. ¿Vale? Entonces eso es lo que yo podría tener. Ya en el SQL Server se incluyó todo lo que sería el ARIMA, que le dije, digamos, a las últimas versiones, solo para que tengan de referencia.
que es el fundamento de estos tipos de algoritmos. Aquí estos son los valores de ajuste, donde yo voy a tener ahí diferentes datos que son reales y puedo determinar cuál es el algoritmo que más se aplica. Están terminando. Sí. Aquí lo ven. Yo puedo saber aquí cada uno de los algoritmos. Lo importante que ahorita se los voy a mostrar es que todos estos tipos de gráficos ya se los genera SQL Server. Entonces no tienen que estarlos generando ustedes. Eso es lo importante, que son los de gráficos. Aquí vemos todo lo que sería ya la minería de datos de Excel, que lo que hacen cuando ustedes instalan ya el Excel, van a tener una serie de algoritmos, una serie de opciones. Entonces, aquí es lo que yo les decía, digamos. Si ustedes ven aquí Excel, ellos da bien, minería de datos, le da una serie de opciones y además le da una serie de tipos de algoritmos. ¿Lo ven? Familias de algoritmos. ¿Sí? Si ustedes quieren tener esta pestaña, lo que hacen es que instalan Excel, normal, ya sea 2010 o 2013, bajan lo que serían los add-in, el Data Mining add-in. Ese no lo cobra Microsoft, ya es un complemento que se agrega al Excel y ya les aparece esta opción. Les aparece dos opciones, lo que sería la opción de minería de datos y la opción de analizar. Ahí lo que tenemos. Aquí está, miren qué sencillo, aquí prácticamente lo que hago yo es solo escoger el algoritmo que yo quiero aplicar. Y él se lo va a aplicar a los datos. El secreto otra vez está en saber qué algoritmo quiero aplicar. Ese es el secreto, porque la máquina solo calcula. Y lo que hace es aplicar una serie de fórmulas matemáticas que ya están definidas por esos algoritmos. Digamos, eso es una receta que ya está dada, ya el fundamento matemático ya fue dado. Entonces lo que hago es que un algoritmo tiene una serie de funciones matemáticas que se aplican y me genera un resultado. Pero ya es parte de la persona que lo utiliza, es el que yo puedo venir y estar haciendo. Vamos a ver acá. Vamos a pasar aquí a esta máquina. En esta máquina lo que tengo es algo muy sencillo instalado. Vamos a levantar primero Excel. Dentro de Excel, si logran ver ahí, lo primero que está es el add-in de minería de datos, que ya está instalado. Lo único que tienen que hacer es descargarlo. Por ejemplo, solo buscan el SQL Server Data Mining Add-ins for Office. Eso es el que les instala ese complemento. Y como lo ven, existe para diferentes opciones, ya sea para Office 2010 o también para Office 2013. Incluso si ustedes quieren y buscan acá, propiamente en el MSDN, les va a aparecer esta referencia. Y lo principal que les aparece es esto, que sería como una especie de tutorial. Ven aquí, Getting Started. Entonces los va guiando dentro de los diferentes tipos de modelos y una descripción del algoritmo, qué es y cuándo se utiliza. ¿Lo ven? Vamos. Aquí lo que se ha hecho es de que si alguna vez ustedes llevaron algún curso de estadística o de análisis multivariado o de regresión numérica o cualquiera de esos diferentes temas, aquí uno lo recuerda. Lo que hay es de que ya no hay que aplicarlo, digamos, yo ya no lo hago manualmente, sino lo que tengo que hacer es tener el criterio para poder elegirlo y dejo que la máquina lo haga. En este caso, que lo haga el motor de predicción o de análisis services de Microsoft.
lo que tengo que tener es ese criterio. Vamos, si yo tengo esto acá, entonces yo puedo empezar a utilizar con algo bastante interesante, como lo que sería aquí. Aquí lo que yo tengo es un ejemplo donde lo que se ve aquí es un Excel donde tenemos un historial de ventas. Dentro del historial de ventas, lo primero que hay que ver es aquí el formato que sí requiere el add-in de minería y de forecast de SQL Server es que está en formato en que es año-mes. Así está especificado, tiene que estar en ese formato. Después yo tengo aquí una serie de datos de ventas. En este caso está por provincias de Costa Rica. Tengo 3 provincias, San José, Alajuela y Cartago. Tengo datos de ventas desde el año 2011 hasta el 2014, en este caso de junio. Y lo que yo quisiera es ver si hay alguna tendencia, si hay algo acá, si hay algún patrón. Entonces, lo primero que yo empiezo es utilizando este tab, que sería aquí. Vean que existe algo que sería el forecast. Entonces vengo aquí en el forecast. Lo primero que me va a decir es, ok, ¿cuáles son los parámetros? El timestamp, que sería la serie de tiempo. Cuando hablo de la serie de tiempo, también podría determinar algo que es interesante. Ven que aquí hay que conocer los datos. En la serie de tiempo, yo digo que es año, el tiempo, y los datos que yo quiero tratar de hacer la predicción es San José, Alajuela y Cartago, que son las columnas. Y algo que es interesante, que fue incluido en las últimas versiones de SQL Server, es la detección de la estacionalidad de los datos. ¿Por qué? ¿Cuándo hay estacionalidad? Por ejemplo, cada vez, si estamos hablando de ventas y hablamos de artículos de juguetes, cada vez que haya una actividad relacionada con juguetes de niños, de Navidad o el Día del Niño o cualquiera de esos, va a haber un pico de ventas. Pero eso no quiere decir que va hacia arriba, no. Se sabe que va a subir y va a bajar. ¿Lo ven? Entonces, antes yo lo tendría que poder especificar, o si no, yo digo que ejecute una etapa previa sobre los datos ya existentes para determinar la estacionalidad de los datos, para poder hacer un ajuste del algoritmo. Yo le digo aquí, le digo que sea detectado automáticamente, le digo run. Cuando le digo run, lo que va a hacer es empezar a leer los datos, y vean que ahí dice detectando los patrones, directamente. Me detectó los patrones, y ya me presenta un gráfico con los datos, y además un modelo, aquí se nota, de la predicción. ¿Lo ven? ¿Qué tanto se puede extender la predicción? Acá es un número, usted le puede poner, si usted quiere, que puede decir que proyecte 30, pero ya cada vez está más lejos de la realidad. Ven que por default dice 5 periodos, porque es lo que está más cerca de eso, porque digamos, como es ventas o cualquier tipo de patrón, es muy difícil que se sostenga en el tiempo, a menos que sea completamente estable. Pero igual, si ustedes quisieran hacer ese forecast, yo digo que es igual aquí, que es año-mes, digo que 30. En ese momento solo está trabajando ahí en la computadora, no está conectado tampoco al motor de... Tengo una conexión al motor. O sea, el algoritmo lo hizo en su computadora o lo registró en el video. Estoy conectado aquí. Aquí tengo una conexión. La primera vez que usted lo instala, intenta ejecutar estos algoritmos, le va a decir que necesita estar conectado, necesita una conexión a un análisis services. Aquí tenemos dos opciones. Ven que aquí tengo el otro forecast. Ven que pasó algo interesante con la proyección. ¿Cómo ven esta proyección? No tiene sentido, ¿verdad? ¿Sí? No tiene sentido.
porque ya me fui demasiado al frente. Ya estoy mal. Entonces, que es muy distinto a el otro. Es igual, ya se modificó el forecast que ya había hecho ya anteriormente. Entonces, yo lo puedo hacer acá. También le podría decir aquí, dentro de todo lo que sería, aquí estoy en el tab de análisis. Le podría decir aquí, ven que aquí está aquí otra vez otro forecast. Ese otro forecast es precisamente que yo quiero que se conecte directamente al Analysis Services, pero aquí vieron que él me pidió una conexión al Analysis Services. Cierta parte lo hice en Excel, cierta parte lo hice en el servidor. Si utilizo este otro, le digo Forecast, le digo cuál es la tabla de ingresos, le voy a decir aquí que es año-mes, las columnas de entrada. Aquí ya tengo algo más interesante, no sé si lo ven acá, que son los parámetros. De hecho aquí lo voy a poner aquí, si logran ver y cuando ustedes lo prueben, ven que aquí yo puedo especificar los diferentes modelos que voy a aplicar, ya sea ARTXP o ARIMA, que son los algoritmos de serie de tiempos, y podría empezar a ajustar los parámetros. Lo que pasa aquí que es para poder ajustar los parámetros de esto, ¿qué necesito haber conocido primero? Necesito conocer cómo trabaja el algoritmo y qué significa cada parámetro. Ustedes vieron que en la otra ventana solo yo lo ejecuté y ya. Ahora puedo venir acá y podría modificarlo, pero tengo que tener el criterio, tengo que haber conocido cómo funciona ese algoritmo para que lo que yo ponga acá tenga sentido. Si no, ¿qué me generaría la predicción? Algo que se va a ver bonito en un gráfico, pero que no tiene mayor soporte. Entonces le genero acá, digo aquí, voy a generar un... Ok, déjenme modificarla acá, voy a cerrarlo aquí un momentito. Ahora sí lo voy a hacer atrás, es que ya lo había aplicado sobre este conjunto de datos. Entonces voy a empezar aquí. 0 es año-mes. Ven que aquí cambió, de hecho, además de detectar patrones, pasó una opción que decía entrenando el modelo. Entrenando el modelo. Me genera igual una predicción, nada más que ven el gráfico que es muy parecido. Nada más que en este caso todo el modelo de predicción fue y se corrió dentro del Analysis Services. Ven, aquí tengo esto. Puedo ver el modelo que tengo acá. Dentro del modelo puedo empezar a ver algunas cosas que son interesantes, como lo que sería aquí. Esto es importante, que sería la ecuación de ARIMA. La ecuación de ARIMA sería cuáles son todos los parámetros que él me detectó que me están ayudando a generar este modelo que ya tengo. Entonces, aquí cuál es la gracia, poder conocer cómo funciona el algoritmo para interpretar estos números, y aquí están los puntos de intersección. No es que tampoco uno se tiene que volver experto en estadística, ¿cierto? Lo único que tiene que hacer es empezar a tener la curiosidad de ver qué significa cada cosa. ¿Para qué? Para que después puedan ustedes saber si sus datos de verdad están dando o no el resultado. Digamos, aquí yo voy a la juela, de hecho aquí tengo toda la intersección, voy a darme aquí a los diferentes charts, las desviaciones que se están dando. Las desviaciones, eso es importante, que sería, recuerden, yo tengo un algoritmo y está tratando de poder adivinar el patrón para poder predecir, pero nada es exacto. Entonces yo puedo saber aquí las desviaciones que se me están dando, incluso vean, estos son los casos reales, estos son los que estoy predeciendo, pero vean que la desviación que tiene el algoritmo que lo pone con estas indicaciones que me parecen. Conforme más alta es la desviación, ¿qué es lo que está pasando? Menos confiable va a ser la predicción.
¿Lo ven? Vamos a movernos para acá. Tengo otro ejemplo, que era el ejemplo de, en este caso, si yo fuese una empresa que me dedico a vender, en este caso, soluciones de energía solar, ese es el caso, digamos. Entonces me dedico a estar llamando a clientes. Yo tengo una base de datos de clientes que me conseguí por ahí, o son mis propios clientes, y estoy ofreciendo un nuevo producto, y ya los tengo caracterizados, tengo ciertas características, y me doy a la tarea de saber si, y tengo el histórico, si les logré ver algún interés en comprar soluciones de energía solar o no. Entonces aquí vean que aquí lo tengo. Tengo aquí, ¿está interesado o no está interesado? Entonces, ¿para qué me sirve ahora? ¿Qué es lo que yo quisiera hacer? Poder determinar cuáles son los patrones comunes que tienen las personas que sí están interesadas. ¿Para qué me sirve eso? Cuando yo tenga que hacer otra campaña, ya precalifico a las personas antes de gastar el tiempo, y voy a tratar de poder predecir si va a estar interesado o no va a estar interesado en una solución de energía solar. Para esto igual lo puedo hacer, vamos con otro, analizar cuáles son los key influencers. En este caso le digo, si quiero ver si está interesado en energía solar o no. Lo ejecuto, ven que dice detectando patrones. Igual, le voy a decir que sí, no, digo close. Entonces aquí lo que me dice es precisamente flavors no, ¿verdad? O flavors yes, en ese caso que sí. Entonces me dice cuáles son las características que hacen que esa persona esté más indicada a que esté interesada en una solución de energía solar. En este caso me dice cuando no tiene carros, está soltero, ¿verdad? También si tiene solo un carro y si es de Canadá. Están interesados en comprar una solución de energía solar. Entonces, si yo tengo una base de datos de clientes, ¿cuál sería mi target para seguir ahora dirigir a mis vendedores? Los que cumplan estas características. Porque yo sé que van a tener el interés de poder comprar. Incluso yo puedo venir acá y hacer otro análisis. Bueno, cerré Excel. Igual tengo aquí ya la base de datos. Igual estos son mis prospectos. Vean que no los he llamado. ¿Lo ven? Solo algunos. Entonces igual yo podría tratar de saber si vale la pena llamarlos o no. Entonces acá lo que tendría que hacer es precisamente tratar de aplicar lo que yo ya aprendí. Ven que aquí él lo que me hizo fue precisamente analizarlo, ¿verdad? Lo que ya habíamos hecho, y me agrega una columna extra, que es con lo que él me predice si va a estar interesado o no va a estar interesado. Igual aquí está todo lo que sería el impacto que van a tener estas opciones. Esto yo lo veo aquí desde Excel. Igual yo podría venir acá y lo puedo generar desde Analysis Services directamente. Aquí les voy a hacer solo un pequeño demo rápido. Aquí tengo el SQL Server Data Tools. Cuando ustedes tienen el SQL Server Data Tools, le dicen nuevo, proyecto. Ven que aparece acá una opción que dice análisis multidimensional y minería de datos. Le dicen OK y eso va a generar un proyecto. Ahí van a tener que configurar la fuente de datos, el data source y después generar algo que se llama una estructura de minería de datos. Por cuestión de tiempo yo ya la tengo creada.
Entonces, la idea es igual, hacer el forecast. Vean que aquí tengo la misma base de datos de clientes. Ya no la tengo en Excel, lo único que tengo ya es una base de datos aquí. Ven que dice aquí la energía solar. ¿Lo ven? Entonces, este señor de energía solar, para que lo vean, es la misma fuente que yo tenía en el otro lado, nada más que ahora lo estoy haciendo como solución ya dentro del servidor. Cuando lo hago como solución dentro del servidor, es que yo puedo venir y generar diferentes estructuras de minería, en este caso de predicción de compra, y vean que tengo la estructura, que sería todos los diferentes atributos de entrada y variables que yo quiero establecer. Tengo los diferentes modelos, en este caso, vean que son árboles de decisión, ¿lo ven? Árboles de decisión, clustering, regresión lineal, regresión logística, Naive-Bayes o redes neuronales. ¿Lo recuerdan? Los que nosotros teníamos allá. Aquí, lo interesante es que nosotros podemos venir acá, analizarlo, y por aquí yo ya lo tenía abierto, ¿verdad? En el otro. Voy a buscarlo acá. Ven estos gráficos, donde él me muestra específicamente diferentes tipos de gráficos. Voy a hacer esto para acá, donde me dice el modelo ideal, el modelo que yo estoy aplicando, que es de series, cuál es el porcentaje que me está logrando poder predecir ese modelo, y cuál es la probabilidad. De hecho, ese modelo que yo ya había aplicado me dice, lo que va a poder hacer es poder precisar el 30% de la población con una precisión de probabilidad de que eso sea exitoso de 65%. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Yo puedo empezar conjunto de datos, puedo empezar a aplicar diferentes algoritmos, y conforme vaya aplicando diferentes algoritmos van a ir apareciendo acá. Entonces, van a ir apareciendo la población que puede predecir, el porcentaje de la población que puede predecir, así como la probabilidad de que sea correcta. ¿Lo ven? Entonces, así es como yo empiezo a trabajar con este tipo de opciones. Igual, aquí me dice cuáles son los clientes que pudo predecir o no, cuáles son los casos exitosos o no, y así puedo empezar a generar diferentes opciones para poder aplicar lo que sería el análisis predictivo. Como lo pueden ver, el uso de la herramienta es sencillo. ¿Dónde está el secreto? En saber cómo utilizarlo y saber los algoritmos y saber qué significan y qué significan cada uno de esos diferentes gráficos. De hecho, todo lo que sería, ya para resumir, todo lo que sería el análisis predictivo, lo que nosotros tenemos aquí, algo interesante que sería sesgo de muestra. Igual cuando trabajamos con cualquier aspecto que sería estadístico, me puede generar un sesgo de muestra que tenga muy poquitos datos que no me representen la población total. Eso me puede pasar. Si yo tengo una población de 100 millones o 200 millones y solo utilizo 10,000, no, ¿verdad? No es representativa la muestra. Recuerdan todos esos cursos de estadística, las muestras representativas. Después, exceso de ajuste del modelo. En este caso, eso es importante. Yo tengo una población, yo quiero tratar de detectar a un modelo que me prediga lo más que pueda. Pero si yo le pongo el 100% de que me analice de los datos que se utilicen como entrenamiento, ¿qué va a pasar? Él va a tratar de ajustarse a esos 100%. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando le pongo otros datos? Va a estar tan ajustado al 100% que esos otros datos no van a calzar. Entonces, usualmente hay un gap, hay un margen con el cual yo puedo jugar. Ningún modelo va a ser exacto. Ven esos numeritos, ningún modelo es exacto.
Lo que me puede dar son probabilidades de que sea exacto. Y después está la pobre interpretación. Esto es lo importante que nosotros tenemos acá. Por eso es que digo yo, uno que hay que apoyarse en otras áreas. Primero lo que tenía, no sé si han visto que he mencionado mucho de conceptos de estadística, lo que sería la significancia estadística. Hay otro error de los datos, que eso está parte de la estadística también, que sería correlación por casualidad. O sea, y además la validez de la correlación. ¿Recuerdan todas esas opciones de la correlación entre diferentes variables? Entonces, eso tiene un porcentaje. Entonces, si esa correlación de verdad es fuerte o es débil, para poder interpretar los datos. Porque podría estar diciendo algún tipo de relación, más que todo cuando estaba hablando de reglas de asociación, esa de la opción del shopping basket analysis, que diría, el que compra esto, compra aquello. Entonces puede ser que la relación que yo tenga entre esos atributos sea muy baja. Entonces ven que igual, y también lo que sería la precisión y exactitud. No somos exactos, somos tratar de tener algún porcentaje de precisión, nunca van a llegar al 100%. ¿Cierto? Si esto fuese al 100% y fuese una ciencia exacta, ya hubiesen muchos millonarios. ¿Cierto? Entonces, son diferentes ajustes. Igual, si tienen alguna duda con esto, me pueden contactar. Les puedo pasar información si están interesados en este tema.